Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle seguimiento a su clase de Criminología del día 8 de julio del 2023. En cuanto a su avance programático, hoy nos toca hablar sobre los delitos, delincuentes y víctimas, que esa es la unidad correspondiente, y en su desglose, delincuentes violentos. Cuando hablamos de un delincuente violento, nos podemos referir en tres términos. A menudo cuestiones de nombres intercambiables, en cuestiones de violencia criminal, agresión, violencia y delincuencia violenta. El primero suele usarse para hacer referencia a la intención de herir o ganar ventaja, sobre todo aquella persona sin que necesariamente envuelva el daño físico. La violencia como subcategoría de agresión es un tipo de agresión activa, directa, física y generalmente psicológica, que tiene lugar en los intercambios ya de acuerdo a los individuos, ya que finalmente la delincuencia violenta implica directamente comportamientos peligrosos, lesivos, prohibidos por la ley. Si se dieron cuenta en lo que acabo de hablar, un delincuente violento no específicamente habla de la persona con el contacto directo, ya sea por golpes, por uso mecánico de la fuerza. También hablamos, que creo que ustedes ya lo han llevado, el uso de esta violencia también es psicológica. Nosotros no podemos hablar de un delincuente violento solamente cuando hay golpes, sino también ciertas características que llevan a una persona a ser un delincuente violento. Ya que hablamos de la agresión, de la violencia y de la delincuencia violenta, hay que mencionar las connotaciones en cuestiones del término agresión. Cuanto al término agresión, ya que la agresión es un parámetro de una actividad humana que aparece muy temprano en un repertorio de conducta de un niño o de un individuo, por ser una enorme función adaptativa sumamente importante, pues facilita el ajuste social a pesar de la variabilidad o la constante variación del entorno. Nosotros, conforme vayamos educando a un menor o lo vayamos conduciendo, canalizando, que sería la palabra correcta, canalizar al pequeño esas pequeñas conductas, porque son conductas, a algo positivo, el individuo, en este caso el menor, agarrará la parte positiva de estas conductas, como Spinet lo dice, ya que obviamente no todas las formas de que expresan la agresión van a ser tan positivas, ya que estas conductas y actitudes agresivas son exhibidas con el objeto de dañar o injuriar a otro ser humano. El objetivo de este tipo de conductas es inestabilizar, no evadir, dañar, quebrantar el entorno de otro individuo, para que este individuo pueda ser parte de esta clasificación. Ya no hablamos de niño, ya podemos hablar de un adulto. Y en cuanto al adulto, podemos hablar de este delincuente que va a transgredir la armonía del otro individuo, lastimándolo de diferentes aspectos. La investigación de la delincuencia violenta se ha desarrollado desde muchos puntos de vista. Nosotros podemos hablar de cuestiones biológicas, podemos hablar de cuestiones de estimulación, podemos hablar de cuestiones cerebrales, trastornos, enfermedades, traumatismos, cuestiones endocrinológicas, psicológicas, como los instintos, los impulsos, las pulsiones, el aprendizaje, el pensamiento criminal, valores, actitudes antisociales, escasa capacidad para controlar la agresión
en cuestión de la microsocialización. Esta experiencia infantil de violencia, porque estamos hablando de niños, ya sea por falta de cuidados, falta de atención, lazos sociales, poco apego a grupos antinormativos, experiencias infantiles de violencia, falta de cuidados, de atención, influencias subculturales, porque también hoy tenemos que la invasión del internet, las narcoculturas, todo lo que ven los niños hoy en televisión, que no es medible para muchos papás, en la cuestión de que todo mundo se va a trabajar y pocos ponen atención en qué es lo que ven sus hijos. Entonces esa influencia también, la aceptación social de la violencia, cuántos ven la violencia como algo normal, las condiciones económicas. O sea, podemos hablar de una infinidad de multifactores que pueden influir para que este individuo pueda llegar a ser un delincuente violento. Dentro de estos temas hay que especificar también algo, la delincuencia violenta. Los actos de delincuencia violenta son todos aquellos delitos o hechos delictivos cuya comisión emplean siempre la violencia. Esto es a los que ejercen la fuerza física sobre el cuerpo de la víctima para cometer un delito, o sea, que lo someten. Creo que la mayoría de las personas hemos escuchado, no, pues me coaccionaron. Entonces, cuando te coaccionan es algo sobre ti, ya puede ser físico, verbal, psicológico, etc. ¿Cuáles son las características de este delincuente? Pues sus rasgos, según Eysenck, de la personalidad del delincuente, pues sería la extraversión, las personas activas e impulsivas, el alto neuroticismo, que hablamos de la excitabilidad autónoma, el psicoticismo alto, que podemos hablar de alucinaciones, de trastornos generados a este individuo. ¿Cuál sería la diferencia entre un delincuente y un criminal? Que es muy, muy importante que lo especifiquemos, pues el criminal es el sujeto que comete un crimen o un quebrantamiento a las reglas sociales, y el delincuente es un sujeto activo que solo realiza una infracción penal. El derecho penal aplica a la eliminación del delincuente en la sociedad. Si se dieron cuenta, hablar de la delincuencia, de los delincuentes violentos, es hablar de temas médicos, psicológicos, criminológicos, sociológicos, que nos van a tratar de explicar el porqué de la conducta de este individuo. Entonces, creo que este tema es importantísimo que ustedes lo conozcan en cuanto a la materia. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado que ustedes son investigadores, y como buenos investigadores no solamente van a crecer con una hipótesis, tienen que ser 5 o 6 hipótesis para poder llegar a una verdad 100% verídica, ¿sale? Entonces, por favor, si existe alguna duda sobre este tema, háganmelo saber para que yo les pueda orientar, o si tienen otra inquietud, pues adelante, estoy para servirles. Bien, chicos, pues estos son los temas que nos tocó hablar el día de hoy en cuanto a los tipos de delincuencia violenta, el delincuente y el criminal, y pues cómo se van subdividiendo y se van estudiando estos de acuerdo a su entorno y el daño que produce. ¿Sale? Pues de antemano les agradezco la atención, me es un gusto saludarlos, y pues nos vemos en la siguiente clase del día 15 de julio, que con esa concluiríamos nuestra materia. Espero me puedan mandar sus proyectos, sus temas en cuanto a sus actividades. De mi parte las revisaré y veré el avance que han tenido en cuanto a la materia, chicos. Y bueno, estamos para servirles, repito nuevamente. Les deseo una excelente tarde y un excelente fin de semana. Buena tarde, hasta luego.